Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde quiera que nos saluden. Otro capítulo más de Química con Q, en esta parte 2 para el ingreso a la UNAM, en colaboración con Eric Química y Daniel Química, saludando desde México. Bien, en esta continuación vamos a ver lo que es una solución que nos dice que se compone de un soluto y un disolvente donde esto forma parte de las mezclas homogéneas. El soluto se encuentra en menor proporción, mientras que el disolvente lo hace en mayor proporción. Como podemos ver aquí en este esquema, estos puntitos representan al soluto y este disolvente pues está representado por esta zona en azul. Como podemos ver, se cumple lo que decimos. El soluto está en menor proporción y el disolvente está en mayor proporción. Bien, pasamos a la parte de qué es un coloide. Un coloide es una mezcla no homogénea que se compone de dos o más fases. Ya pueden ser gas, sólido o líquido. Las partículas que conforman esta mezcla se llaman micelas y se componen de dos fases, una dispersa y una dispersante. Algunos ejemplos, pues tenemos a la gelatina, la espuma de afeitar, los aerosoles, la niebla o la leche. Y bueno, la niebla de la leche y la sangre son coloides. Ajá. ¿Por qué la gelatina? Porque pues el agar es una fase que se va a dispersar y se dispersa en agua. La espuma de afeitar es la crema que se dispersa en un aerosol y los aerosoles pues pueden dispersar cualquier otro sólido. La niebla, como sabemos, dispersa un poco de agua con el viento y la leche proteínas en lo que es agua y la sangre pues distribuye lo que son proteínas en el suero de esta misma. Entonces, algo que las distingue es el efecto que conocemos como efecto Tyndall, por la capacidad de que tiene un líquido para dispersar la luz. Entonces, para poner de ejemplo esto, aquí ponemos un ejemplo sin efecto Tyndall, donde pasa un haz de luz rojo que atraviesa esta disolución. Entonces, bueno, pues como podemos ver, esta luz no se dispersa a lo largo de esta disolución. Entonces, para hacer contraste, vemos una disolución con efecto Tyndall, donde el haz de luz, en este caso, pasa, pero aquí sí se distribuye toda la luz a lo largo de de esta disolución, pasando aquí de salida, pero antes de pasar, pues obviamente ya se distribuyó toda esa luz. Entonces, eso es lo que distingue a un coloide. Un ejemplo son las lámparas de lava que prendíamos en nuestro cuarto y estas pues distribuían el color a lo largo de todo su líquido y dentro pues tenían un poco de brillantina, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a lo que es una suspensión. Estas pertenecen a las mezclas heterogéneas. Entonces, esta contiene partículas grandes que después de un tiempo se asientan por gravedad. Y bueno, se suspenden y después se sedimentan. En ejemplos, la penicilina, la cual agitamos y después ese polvo blanco se va hasta el fondo de ese frasco. Agua y tierra, que sucede lo mismo, el humo de un volcán y el desmaquillante que se divide en dos fases. Bien, la clasificación de las disoluciones es la siguiente. Diluidas van a ser aquellas que se perciben más las propiedades del disolvente que las del soluto. Entonces, aquí, pues, se perciben más las propiedades de mi disolvente. Este último va a estar presente en muy baja cantidad. Las concentradas son aquellas que se perciben, en las que se perciben las propiedades organolépticas del soluto, es decir, olor, sabor y visión. Ajá, voy a poder ver el soluto si este tiene algún color, si tiene algún olor, percibiré ese olor y bueno, y un sabor si tiene algún sabor, ¿verdad? Y se encuentra en la concentración relativamente alta. Saturadas, está presente la máxima cantidad de soluto que se puede disolver ese disolvente a condiciones normales de temperatura e presión. Esta abreviatura significa condiciones normales de temperatura y presión o estándar, que son 25 grados Celsius a una atmósfera de presión, es decir, al nivel del mar. Y tenemos finalmente las sobresaturadas, que contienen más soluto que las saturadas y se pueden volver a solubilizar el soluto mediante la impresión de calor, es decir, si calentamos esta disolución, estas se pueden volver a disolver, ya que al haber más soluto, pues este
se desborda. Es como si pusieses café en una taza de agua, pones tanto café que toda el agua se satura y se empieza a desbordar, pero lo quieres solubilizar mediante, pues, añadir calor, es decir, calentándolo en la estufa hasta que este se vuelva a disolver. Obviamente estaría muy, muy caliente. Y pues tenemos el cálculo de concentraciones, donde el porcentaje que inicialmente vamos a ver es el porcentaje masa a masa. Aquí vamos a escribir porcentaje masa masa. Es el primero que nosotros vamos a ver. Tomando en cuenta que se calcula con la siguiente ecuación: masa del soluto entre la masa de la disolución, donde el soluto es el que se encuentra en menor proporción y la masa de la disolución se calcula mediante la suma del soluto y la masa del disolvente, cuando estos sean mencionados, y multiplicados por el 100%. Debes de tomar en cuenta que deben de ser unidades homogéneas, es decir, si en el numerador tengo kilogramos, en el denominador tengo que tener kilogramos también. Y aquí lo mismo con los gramos, como puedes ver, para que tus cálculos sean correctos. Si aquí en los absolutos está en gramos, pues abajo también. Recordemos la división de este cociente, esta razón matemática A entre B, donde el numerador va dentro de la casita y el denominador va afuera. Sin importar quién sea más grande o más pequeño, el numerador siempre va en esta posición. Y bueno, en el caso uno, algo que te quiero explicar es que se menciona la cantidad del soluto y la cantidad del disolvente. ¿Cómo lo es en este caso? Se prepara una mezcla que contiene 30 gramos de zinc con 65 gramos de cobre para una aleación. Y nos preguntan, ¿cuál, cuál es, cuál es el porcentaje de la disolución? Aquí, como puedes ver, pues nosotros colocamos 30 gramos porque es el de menor proporción. Y aquí calculamos la masa de la disolución, que es la suma de la masa más la masa del soluto más la masa del disolvente, es decir, 30 gramos más 65 gramos. Esto nos da 30 gramos sobre 95 gramos multiplicados por el 100%. Este cociente de aquí nos arroja el valor de 0,3157. Si no te acuerdas cómo hacer esta operación a mano, aquí la vamos a escribir. Sabemos que el 95, que es lo que se toma entre, bueno, más bien 30 entre 95, sabemos que 95 pues no cabe en 30. Entonces aquí tenemos que agregar un cero extra, poniendo un punto decimal aquí, otro acá y un cero en esta posición. Entonces, como tú sabes, el 95 cabe aproximadamente 3 veces en el 300, teniendo por resultado lo siguiente: 5 por 3 son 15, para 20, que es este cero, faltan 5 unidades. Entonces llevo 2 unidades extras. 9 por 3 son 27, y más 2 que yo llevaba, pues son 29, más una extra aquí para completar este 30. Entonces aquí, no había nada, agregamos un cero, el cual se baja en esta posición, y ahora tenemos 150. El 95 cabe aproximadamente una vez. Entonces 5 por una 5, para 10 agregamos 5 unidades, llevo una extra, 9 por una 9 y una extra son 10. Para 15 faltan 5. Y aquí pues procedería a agregar otro cero aquí y acá para que sea 550, y sabemos que este número que falta arriba sería 5, que sería más o menos lo que cabe en 95 en 550. Y así obtenemos, este valor de 0,3157. Como puedes ver, aquí, pues el punto se recorre uno, dos lugares porque tenemos uno, dos ceros. Entonces, pues esto nos da el valor de 31,57%. Recuerda que puedes pausar el video y tomar todas las notas que te sean necesarias. Para el caso uno o otro ejemplo, aquí tenemos se prepara una mezcla de dos metales para una aleación nuevamente, 35 gramos de zinc y 72 gramos de cobre. Entonces, este ejercicio yo te lo dejo para que tú puedas practicar, ¿vale? Este es el resultado y en este espacio, pues haces tus cuentas a mano para que, pues, practiques estas divisiones. Después, para el caso 2 se menciona la masa total, es decir, se menciona la masa de la disolución. Y por aparte, la masa del soluto. ¿Qué es lo que notas de distinto? Efectivamente, no viene la masa del disolvente. Entonces, cuando no se menciona la masa del disolvente, eh,
¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, en una mezcla de harina para hot cakes de 450 gramos, es decir, toda la mezcla contiene 450 gramos de masa. Pero estos 0,35 kilogramos de azúcar, pues ya están contenidos aquí. Entonces, puedo dar por hecho que este es mi soluto, ¿verdad? Y que toda esta es la masa de la disolución. Ya no hago la suma que yo hacía en esta parte de aquí abajo. ¿Lo ves? Entonces me pregunta el porcentaje masa-masa. Arriba mi soluto, abajo la masa de la disolución, como lo muestro aquí. Recuerda que puedes pausar el video. Y bien, hacemos aquí la operación de 35 entre 450. Como no cabe el 450 en el 35, tengo que hacer uso de un cero extra, un cero aquí y el punto decimal aquí y aquí. Entonces, una vez tomado este cero, pues sigue sin caber 450 entre 150. Tengo que tomar otro cero para que esto se vuelva 3500. Este número cabe aproximadamente 7 veces. Y comienzo a multiplicar. 0 por 7 son 0. 5 por 7 son 35. Para 40, pues faltan 5 unidades. Llevo 4. 7 por 4, 28 más 4 que llevaba son 32 y para completar 35 llego con 3 unidades que tengo que agregar aquí. Volviéndose así nuevamente, esto un cero, pido otro cero prestado, se baja en esta posición y se vuelve 3500. Como estas cantidades son lo mismas, pues notarás que esto va a ser 7777, obteniendo el valor que tenemos aquí, 0,0777 por 100. Pero aquí el punto lo voy a recorrer una, dos posiciones, quedando por resultado 7,77% de masa. Bien, aquí te escribí la utilidad de los factores unidades de conversión. En este caso, tú sabes que esta igualdad de 1 kilogramo a 1000 gramos se puede escribir del siguiente modo. 1 kilogramo corresponde a 1000 gramos o 1000 gramos corresponden a 1000 kilogramos. Entonces, bien, aquí escribo la cantidad que quiero convertir, que noto que tiene unidades de kilogramo. Para ello escribo este factor unitario que al multiplicar y dividir, pueda yo cancelar o dividir más bien kilogramo y kilogramo. Y eso se logra con este factor unitario. Porque si yo usase este factor unitario, kilogramos quedaría aquí y gramos acá. Entonces, kilogramo con gramo no se podría cancelar, por lo cual este factor unitario, este, no me serviría. Entonces, elijo este. Entonces, si yo multiplico 0,35 por 1000, me da 35. Y si lo divido entre 1, pues eso es 35, puesto que un número dividido entre 1 es el mismo. Entonces, aquí tengo 35 gramos. Como podrás ver, esto lo utilicé para transformar la cantidad de soluto, el cual posteriormente sustituí aquí. Luego, para el caso 2, pues aquí puse este ejercicio para que tú practiques. Para la masa, volumen, digo, para el porcentaje, volumen, tenemos esta ecuación donde arriba del el numerador va volumen soluto y abajo el volumen de la disolución. Esta se parece mucho al porcentaje más masa, pero aquí el volumen de la disolución va a ser igual al volumen del soluto más el volumen del disolvente. Algo que tienes que saber es que aquí las unidades tienen que ser homogéneas, es decir, si en mi numerador manejo mililitros, en el denominador todo tiene que estar también en mililitros, o si es el caso de los litros, con los litros y así lo demás para estas unidades. Es decir, esto se maneja aquí, al igual que en este caso, esto se maneja aquí mismo, ¿vale? Bien. Volviendo al ejercicio, caso uno, se menciona el volumen del soluto y el volumen del disolvente. Es algo parecido al porcentaje masa. Se realiza una mezcla de 45 mililitros de éter con 0,760 litros de alcohol. Bueno, pues aquí primeramente voy a transformar estos 0,760 litros de alcohol en mililitros. Me conviene más mililitros que litros. Entonces aquí uso un factor unitario con esta igualdad. Yo sé que un litro corresponde a 1000 mililitros y lo puedo escribir como factores unitarios de conversión, diciendo que un litro corresponde a 1000 mililitros o que 1000 mililitros corresponden a un litro. Escribo la cantidad problema que son 0,700 litros, 760 litros,
Y aquí pongo este factor unitario para que pueda eliminar litro y litro. Y de este modo multiplico 0.760 entre 1000, que me arroja un valor de 760 aquí. Y al dividir entre uno, pues obtengo el mismo valor, es decir, 760. Entonces, aquí, bueno, pues como sabes, está el disolvente y el soluto también va aquí. Sabiendo que, bueno, el volumen de la disolución se calcula de este modo, volumen soluto más volumen del disolvente. Al sumar esto me queda 45 entre 805 mililitros. Como puedes ver, son las unidades homogéneas, mililitro y mililitro. Y esto lo multiplicamos por 100. Esta división nos arroja como resultado 0.056, que esta división la realicé en esta parte de abajo. Y toma en cuenta estas notas que te acabo de escribir aquí. Volumen de disolución, soluto, disolvente, para que lo consideres en tus cálculos, que son estos que están plasmados acá. Bueno, como el 805 no cabe en el 45, tengo que tomar un cero extra. Pero como eso no es suficiente, tengo que tomar otro cero aquí, para que se vuelva 4500, tomando en cuenta que este punto se queda fijo en esa posición. Entonces, esto cabe aproximadamente 5 veces. 5 por 5 son 25. Para 30, pues faltan 5 unidades, que son estas de ahí. Y llevo 3 extras. 0 por 5 es 0 y 3 que yo llevaba, pues esto se va a volver 3. Pero para llegar a lo que es 30, llevo, bueno, más bien, aquí sería 5 por 5 25, llevo 2 0 por 5 0 por 0 0, aquí llevo 2 para 10 faltan 8 unidades, y llevo una, vamos a ponerlo en rojo, y sería 8 por 5 son 40, y una que llevaba 41, para 45 faltan 4. Volviendo a esto, 4850, y para que, bueno, este 805 cabe aproximadamente 6 veces, obteniendo el valor de aquí. Y esto al multiplicarlo por 100, pues se recorre uno o 2 lugares. El punto, perdón, se recorre el punto uno o 2 lugares, porque aquí tenemos uno 2 ceros, teniendo como valor final 5.59%. Y ese es el resultado de ese ejercicio. Para practicar, te puse este ejercicio aquí, en el cual pues tienes que poner tu casita de división y practicar tus operaciones. Finalmente, vamos a tener a las partes por millón. Estas partes por millón se pueden calcular como menciona aquí, miligramo entre kilogramo o microgramo entre gramo o miligramo entre litro y microgramo en mililitro. Aquí normalmente vamos a usar estas dos y ahí puedes pausar el video y tomar nota de lo que estamos haciendo. El límite de plomo en este ejercicio nos dice, el límite de plomo en agua municipal es de 150 partes por millón. Es un ejemplo, tomando en cuenta que la norma quizás no dice eso. Si se toma, si se toma una muestra, si se toma una muestra de agua de 200 mililitros y en ella se encontraron por análisis químicos 3 miligramos, bueno, aquí vamos a ponerle 30 miligramos, ¿vale? Aquí tenemos 30 miligramos de plomo. Se encontraron 30 miligramos de plomo y nos preguntan que si esto cumplirá, esta agua cumplirá con la norma para el consumo humano. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es esta operación. Tú sabes en esta parte de aquí que, bueno, como hace rato te mencioné, eh, vamos a considerar un factor unitario de conversión. Sabes que un gramo, pues, bueno, más bien, bueno, aquí no es necesario, tenemos 30 gramos de plomo y, bueno, vamos a hacer nuestra división. Miligramo entre litro. Entonces tenemos 30 miligramos entre 0.2 litros, ya que es lo que valen esos 200 mililitros. Y aquí esto es lo que te quería hablar. Tenemos 200 mililitros. Puedes pausar el video e ir a la sección anterior, sabiendo que 1000 mililitros corresponde a un litro. Si yo multiplico en esta parte de aquí 200 por 1 y lo divido entre 1000, voy a obtener el valor de 0.2 litros, ya que en esta ocasión el punto ahora, como estoy dividiendo, lo recorrí uno, 2, 3 lugares, es decir, hasta acá. Entonces,
voy a obtener por valor 0,2 y con ello puedo dividir 30 miligramos, 30 miligramos entre 0,2 y obtener 150. ¿Cómo se hace esta división? Tengo 30 entre 0,2. Como puedes ver, aquí hay un punto decimal. Entonces, lo que yo te recomiendo es que tú recorras este punto un lugar. ¿Para qué? Para que se vuelva entero. Pero como yo aquí recorrí el punto un lugar a la derecha, pues en 30 tengo que hacer lo mismo. Lo recorro un lugar porque afuera lo recorrí un lugar. Entonces, este 30, como puedes ver, se convierte en 300, que es esta cantidad de aquí abajo. Y bueno, aquí nos va a faltar un cerito. Y bien. Bueno, aquí tenemos, empezando con esta división, que 2 por 1 son 2, para 3 faltará una unidad. Y se baja este cero que está aquí. Entonces esto se vuelve 10. Como tú sabes, 2 por 5 son 10, para 10 faltan 0. Bueno, se escribe el cero y este cero, pues que se baja, se sube. Bueno, se baja aquí este cero y se sube nuevamente aquí. Y queda por resultado 150. Entonces, si tú lo haces en la calculadora, verás que efectivamente 30 entre 0,2, pues es 150, mediante este procedimiento que te acabo de explicar. Volviendo los enteros, los números, pues decimales, pues es más fácil. Entonces, no olvides recorrer tu punto y si lo recorres afuera, también adentro. ¿Vale? Bueno, pues eso sería todo por hoy. Espero que la clase les haya gustado. Síganos en Facebook como Química con Q. Y bueno, ya conocen nuestro logo. Esperemos que nos regalen un like. Muchas gracias. Que estén muy bien.